Agradezco a Dios porque me permite hacer esta grabación. Vamos a continuar con este mensaje, con este tema. Eh, el tema anterior y el anterior a este que estamos tratando. Estaba compartiendo algunas experiencias, algo con respecto a mi vida, y estábamos compartiendo estas cosas eh, que tiene que ver con mi vida y con mi obra o dentro de la iglesia de Dios. La último que les mencioné es que estando ya viviendo en, en Santa Damiana, pues, en Río Seco, después de mi regreso, me dediqué a trabajar en el campo y también como ayudante de construcción. Y que Charles Bento habló con el pastor Jesús Flores, presidente que iniciaba su periodo administrativo en la delegación o asociación de Pinar del Río, para que me diera una oportunidad. Ya les conté que me dieron la oportunidad, el doctor Flores y Arnoldo Vázquez, el tesorero, me dieron la oportunidad de comenzar a hacer mi trabajo. Después de un tiempo estando trabajando y viviendo en la casa nueva que mi padre hizo, una parte para él y otra para Raquel, para mí con mis dos hijas. Llevaba unos meses, no recuerdo, fue un tiempo muy breve. Un día el pastor Flores habló conmigo. No recuerdo bien si estaba el pastor Flores solo o estaba el pastor Flores y Arnoldo como los dos dirigentes de la delegación. El caso es que hablaron conmigo y me dijeron que si estábamos nosotros dispuestos, Raquel y yo estábamos dispuestos a ir a vivir en Mendoza por 15 días, que había una casa que necesitaba que alguien viviera en ella y que ellos tenían dos personas que iban a ir a vivir allá, pero en este mismo momento ellos no podían ir y la casa corría peligro de que alguien se metiera y se perdiera la casa. Pero no solamente era que se perdiera la casa, sino en este caso, ¿qué significaba? Y voy a explicar cuál era el problema. La iglesia de Mendoza, en ese tiempo, era un edificio que tenía tres apartamentos, vamos a decir así la palabra apartamento. Uno era en el medio, el templo, donde la iglesia se reunía para su culto. Situándonos en la carretera de frente para el edificio, porque estaba el edificio cerca al inicio de la carretera, a la parte derecha quedaba la casa pastoral. En esa casa, pues iba a vivir el pastor de la iglesia. A la otra parte, a la izquierda, había otra casa y esa otra casa en tiempos anteriores estaba funcionando en ese lugar una escuela, una escuela adventista eh, que daba los primeros grados. La misma persona que estaba al frente de la escuela atendía también la iglesia. Entonces, el edificio era el maestro de la escuela, la iglesia
y la academia, vamos a decir así, o el colegio donde venían los niños a estudiar. Esa era la escuela adventista más occidental antes del triunfo de la revolución. La escuela se llamaba Luz de Occidente. Como que en Cuba las escuelas particulares todas las cerraron o casi todas las cerraron, pues esa escuela también la cerraron, porque la educación iba a ser dada por el gobierno, porque el gobierno era el que se encargaría de la educación a todos los niveles. Se mantuvieron, como fui yo o había ido al seminario, se mantuvo por un tiempo el seminario y hubo en otros lugares otros seminarios religiosos de otras denominaciones. Pero a nosotros nos quitaron también el seminario. Cuando esto sucede, entonces la escuela, que era una casa, ya no funcionaría más como una casa. La maestra de escuela, pues se jubila, era una persona mayor, era una mujer, se llamó Petronila Oxamendi y una hija de ella que también trabajaba allí, pero ya ella se jubila, se van a mudar para La Habana, entonces la iglesia pone a alguien en la casa pastoral para atender a la iglesia. El templo al centro y la maestra de la escuela, que ya no funcionaba, estuvo viviendo un tiempito en la casa que servía de academia. Cuando esa persona se va para La Habana, esa casa quedó vacía. En Cuba, en este tiempo, había una ley que prohibía el desalojo. Eso era para que si una persona que rentaba no podía pagar, el dueño no podía votarlo. Las leyes después fueron cambiando en Cuba y no vamos a entrar en ese aspecto porque no es lo que interesa aquí tampoco. El caso es que al venir la ley que dice que no se puede sacar a nadie que está dentro de una casa, eso se aprovechó, algunas personas la aprovecharon para hacer daño. Pero esa casa que estaba ahí, el edificio era de tabla. Esa casa que estaba ahí vacía, si alguien de pronto se mudaba para allí, nadie la podía sacar. Y habían personas enemigas de la iglesia que pudieran hacer una noche, entrar allí, amanecer allí o meterse allí y después la ley ya no la sacaba. Y tendría a una persona enemiga de la iglesia en un edificio de tabla, solo por una pared de tabla dividida, y eso traería grandes problemas a la iglesia. Era la razón por la esa casa estaba buscándose alguien que fuera a vivir allí con urgencia. La persona que estaba viviendo en la casa pastoral fue eh, una, un miembro de la iglesia que emplearon como obrero a medio tiempo, igual que me emplearon a mí para la misma fecha, más o menos, lo emplean a él para que atendiera a la iglesia de Mendoza. Su nombre era Sabino Lachi, tenía dos hijos, de estando yo allí nació el más pequeño, la esposa, la conocimos siempre como Villi, y cuando yo llegué allí, pues ellos eran los vecinos mm, que íbamos a tener. Pues hablaré un poquito más acerca de esto. La situación es que
hacía falta alguien que fuera y Raquel y yo, que estábamos agregados en la casa de nuestro padre y que estábamos dispuestos a ir donde se nos mandara lo que queríamos, que era trabajar en la obra. Ya yo estaba trabajando, como expliqué, en la obra atendiendo Santa Damiana y San Luis, pero estuvimos dispuestos a mudarnos para Mendoza. Este lugar quedaba a unos 60 kilómetros, 60 y pico kilómetros de Río Seco, donde yo estaba viviendo. Pues nos pusimos de acuerdo, busqué un pequeño camión, porque lo que nosotros teníamos éramos muy pocas cosas, y nos mudamos para Mendoza. Nuestra mudada iba a ser por 15 días, pero sucedió que las dos personas que iban a vivir allí, una era una pareja que se casaban, no tenían casa y aprovechaban que le daban la oportunidad de ir a vivir a esa casa, entonces le daban la casa para que ellos fueran a vivir allí. Pero ellos finalmente decidieron no ir. La otra persona era un obrero bíblico que trabajaba también en este distrito, que entonces se mudaría para Mendoza y desde allí pues seguía trabajando en el lugar donde él estaba trabajando, tenía que dar los bienes. Finalmente este obrero, que era una persona mayor, él y su esposa, no estuvieron dispuestos de ir a vivir en Mendoza. Entonces, eran por 15 días, pero no fue por 15 días, fue una mudada en la que estuve presente un buen tiempo. Un buen tiempo pasé allí. Finalmente, la estancia nuestra en Mendoza fueron casi 9 años. De 15 días, hace casi 9 años. Viviendo en este lugar, nacieron mis tres últimos hijos, tres varones. Eh, Ahora voy a contar algo. Estando en Mendoza, tenía que ir a San Luis y a Santa Damiana. Santa Damiana me quedaba a unos 60 y poquito de kilómetros. San Luis me quedaba mucho más lejos porque tenía que caminar hacia adentro después de dejar la carretera central. Tenía que dejar hacia adentro hasta la ciudad de San Luis y atender el lugar. Comencé a atenderlo. Pasé mucho trabajo, pero gracias a Dios estábamos contentos y comencé a atender el lugar. Entonces, eh, estando en Mendoza, en una ocasión, el, el pastor del distrito y el obrero, Rabino Lachi, que estaba en Mendoza, deciden dar unas conferencias, reuniones religiosas especiales con el director del distrito, que era Reinaldo Ojeda, y para ese entonces se necesitaba, que aquí iba a haber un esfuerzo especial en Mendoza, que tuviera Mendoza un obrero no a medio tiempo, sino un obrero que trabajara tiempo completo. Hablando de mi experiencia en Mendoza y de mi relación con la Hermandad de Mendoza y también con la H y B, los vecinos que teníamos al lado. Para nosotros fue una bendición vivir al lado de Billy y del H. Siempre nos llevamos bien, siempre Billy estaba dispuesta a ayudarnos. Era una mujer que trabajaba mucho y tenía facilidad para conseguir alimentos. Siempre el alimento era un problema eh, que ha sido presente en Cuba desde que se puso la libreta de abastecimiento y uno solamente podía comprar los productos que el gobierno
nos vendía, nos autorizaba comprarlo. Y allí se presentó para nosotros para nosotros significa para Raquel y para mí, una situación bastante embarazosa. Y es una situación que yo diría única, donde para nosotros los adventistas había una situación única y tiene que ver con lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué cosa se podía presentar como pecado? Porque en la Biblia se habla del pecado y se dice lo que es el pecado, violación de la ley de Dios, no hacer las cosas bien hechas, sabiéndolas hacer, el que sabe hacer lo malo, sabiendo hacer el bien, eso es pecado. El que está lejos de Cristo, el que no acepta a Cristo, es pecado. Pero ahora se presenta ante Cuba, no en el caso mío de Mendoza, viviendo en Mendoza, sino en el caso de todos los cubanos desde que en Cuba se estableció la libreta de abastecimiento, porque era delito eh, comprar alimentos fuera de los alimentos que nos daban o que nos daban autorización para comprar en la cuota. Nos daban lo que se llama en Cuba o se llamó una canasta básica y eso es lo que podíamos comprar. Aparte de eso, autorizaban poder comprar otras cosas, pero muy poquito, 2 libras, 3 libras, en algunos casos hasta 5 libras del producto que fuera, y otros no se podía comprar. Pero las personas toman bebidas alcohólicas en cada libreta. Los que componían ese núcleo familiar tenían derecho en comprar la bebida alcohólica que le vendiera. Había café que se daban las onzas que se dieran por semana y había tabacos y cigarros que era la cuota de tabacos y cigarros que le daban a ese núcleo familiar de acuerdo al número de personas que tenía el núcleo, se daba la autorización para comprar. Bien, la situación es que los adventistas no tomamos alcohol, no tomamos café en Cuba y no fumábamos y eso no lo hacíamos, pero teníamos el derecho de comprar esas cosas. Si comprábamos esas cosas, ¿para qué nos eran de utilidad? Bueno, hay personas que tomaban y entonces compraban la botella de licor por un precio mucho más elevado que la tienda valía, porque se compraba aparte, se tomaba a otro que tenía derecho que no bebía alcohol, entonces adquiría un valor. El que vendía la cuota de alcohol que le daban, pues tenía algo adicional en su alimentación. Eso lo sabemos todos los cubanos que hemos vivido en Cuba, y en aquel tiempo lo menciono por esto que estoy señalando aquí ahora. El café en Cuba se enseñaba que el café es dañino y que el café no se podía tomar. Yo, como obrero bíblico, enseñaba a todas las personas que les estaba enseñando la Biblia y los estaba preparando para su bautizo, que había que dejar de tomar café, porque el café se constituía no solo en un hábito, sino en un vicio que dañaba la salud. Y eso era ley en Cuba. Por lo tanto, nosotros tampoco bebíamos café. Fumar, pues tampoco fumábamos. Por el café le daban a uno dinero o uno podía, a las personas que sembraban arroz, que sembraban otros productos de alimento,
sembraban frijoles, uno le llevaba la cuota de café y nos daban una cantidad de alimentos que nos ayudaba muchísimo para, mm, para la alimentación. Y si uno cambiaba el tabaco o el cigarro que a uno le daban, nos daban también alimentos por ese cambio, o dinero si lo vendíamos. Ya dije que yo ganaba cuando aquello 70 pesos mensuales. Si yo vendía el café que a mí me daban por la cuota, yo iba a ganar más de 400 pesos por el café solo. Pero si vendía el tabaco, iba a ganar también una cantidad igual. Ganaría 400, 500 pesos mensuales. Los adventistas con el alcohol no tenemos nada que ver y eso no lo tocábamos. El bodeguero se beneficiaba de eso, aunque algunos sí lo usaban y lo vendían, pero el bodeguero finalmente se quedaba con eso porque esos alimentos o esas cosas no se devolvían. La situación es pecado cambiar café y tabaco por alimentos, por arroz, frijoles u otras cosas. Pecado vender el café y el tabaco por dinero y con el dinero entonces uno podía adquirir otras cosas que también se necesitaba y esa era la situación que había en Cuba para nosotros los adventistas. Es pecado hacer esto. Los que pensaban que no era pecado, era un derecho que ellos tenían de cambiarlo, pues ellos lo cambiaban, pues su vida tenía más alimentación y tenía mejor solvencia económica. Yo, pues pensaba, y Raquel también pensaba que era una cuestión de fe y que uno no debía ni venderlo ni cambiarlo, porque si yo llego a un momento en que tengo que decirle a una persona, el, el tabaco no se fuma, eso es malo, daña, da cáncer. Si el café es dañino a la salud, si nosotros no lo tomamos, ¿cómo ahora lo voy a estar cambiando? ¿Cómo lo voy a estar vendiendo? ¿Cómo le voy a decir yo a la persona que le estoy enseñando, esto no lo puedes usar y yo se lo estoy proveyendo? Pensando de esa manera, pues nosotros por mucho tiempo ni vendimos ni cambiamos el tabaco, el alcohol y el café. Nunca usamos para vender ni para cambiar el alcohol, del tipo que fuera. Pero después de muchos años estando en Cuba, sucedió que en una ocasión el bodeguero que se quedaba con todo lo que yo tenía, con todos estos derechos se quedaba, a ellos siempre tenían cosas que uno le era útil. Y un día le pedí al bodeguero que necesitaba que me resolviera dos botellas de los brillantes o gas o que no sé cómo se le llama, porque yo cocinaba con eso. Y el bodeguero me lo negó. Entonces yo me di cuenta de una cosa. Es un derecho mío. Yo no lo estoy usando, pero se está enriqueciendo el bodeguero conmigo. Entonces le dije, bueno, ok, de aquí en adelante, eh, el alcohol yo no lo voy a tocar, no me lo puedo anotar en la libreta porque no permitía que lo notaran, pero yo tampoco lo reclamaba. Pero de aquí en adelante, el café y el tabaco, yo me quedo con ellos. Y yo me quedé de ahí en adelante con el café y con el tabaco. Estoy hablando mucho tiempo después, muchos años que yo no usé esas cosas.
Y cuando hablé de lo que le podía ganar uno si vendía el café y el tabaco, era porque cuando yo empecé a usarlo, me puse de acuerdo con una persona, amigo de nosotros, yo le hablaba del Evangelio, pero ellos no eran adventistas, y yo les dije lo que iba a hacer, y yo les dije que si tenían interés ellos en esto, pues yo le iba a vender a ellos a la mitad de precio el café y a la mitad de precio el tabaco y el cigarro que me daban. Cuando yo comencé a hacer esto por el café y por el tabaco a medio precio que me daban, pues comencé, en aquel tiempo nos pagaban 400 pesos de sueldo a los pastores porque éramos profesionales. Yo ganaba muchísimo más vendiendo estos productos al precio que yo lo vendía. Gané muchísimo más de lo que ganaba con mi sueldo. La persona a quien yo se lo daba ganaba muchísimo más y conseguía muchísima más comida que eh, la que yo ganaba dándoselo al precio. Cuento esto porque cuando uno vive en un país, hay cosas que son distintas a otros países, son controversiales, porque ¿por qué decir que es pecado? Cuando la Biblia dice que cuando si uno tiene un animal que lo mata a otro animal o que tiene un accidente, no lo podemos comer, pero podemos vendérselo a otro, podemos dárselo a otra persona. Y cada cual buscaba su razonamiento. Yo tengo que decir que en el tiempo que por la fe que teníamos no usábamos esas cosas, nosotros vivimos y Dios nos bendijo y no tuvimos problemas. Pero también puedo decir que cuando lo hice, también me sentí libre de pecado, porque no hay una razón por la cual pensar que fuera un pecado. Era un derecho que uno tenía y uno no lo usaba como el producto que uno mm, iba a consumir, sino con el producto que íbamos a consumir, que eso nos daba el derecho. Pero esa situación son situaciones que se presentan en la vida. Y muchas veces está la situación. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué no es pecado? Tantos años después de esto que estoy contando de aquel aspecto de mi vida, y lo menciono porque es una situación real que se vive, no sé en este momento cómo es otra situación, hay otra situación en el país, ya no estamos nosotros allá, pero, por ejemplo, me llevé una gran sorpresa en mi vida, porque hay cosas que en un lugar son pecado y en otro lugar no son pecado. Son situaciones que presentamos los seres humanos. ¿Qué cosa es pecado o qué cosa no es pecado? ¿Qué se hace dentro de la misma doctrina, dentro de nuestra fe, dentro de nuestra propia esperanza? ¿Qué está bien o qué está mal? Este tema se ha extendido mucho y yo pensaba terminarlo aquí, pero voy a usar otro tema más para terminar este aspecto y dejar este tema lo más claro posible. Así que, si crees que el tema puede ayudar a otro, compártelo. Nos vemos en nuestra próxima grabación. Y una vez más, no se enojen conmigo porque esté contando estas cosas que si se quieren son particulares, pero forman parte de mi vida y de mí como un obrero dentro de la iglesia de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.